un lindo ya y cuarto día de la semana, hoy miércoles. En realidad que el título de ahí tiene mucho que decir, porque la realidad que el amor siempre va a encontrar una solución al problema. Y esto siempre lo vemos cuando hay rebeldía, hay engaño. El amor es el que perdona. Y así fue lo que hizo Dios. Ese amor que tuvo por su creación de la humanidad. El amor que se encontró o que se dio para redimir al hombre. Todo estaba perdido, todo se había acabado. Parecía que aquella creación, ya con esta falta y el pecado de aquel primer hombre, aquella primera mujer en esta tierra, todo había terminado. Pero se dio una solución. Y esto es precisamente lo que habremos de ver en este día miércoles. Y hoy también, por la gracia de Dios, con el apoyo y la ayuda de mi compañero y amigo, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por la invitación y un privilegio y un gusto, pastor. Mientras venía, pastor, en el freeway, trabado en el tráfico, venía pensando en la lección de hoy. Precisamente venía pensando en el título de hoy, el amor encuentra una manera. Es que gracias al Señor, porque nos da el privilegio de estar vivos y de poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bien, pastor, pues si le parece bien, vayamos a la oración. Vayamos de rodillas. Y como siempre, cada oración les invitamos a que nos acompañe. Así es de que oremos. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por permitirnos seguir, Señor, con el estudio de la escuela sabática. Pedimos y rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para poder trazar correctamente tu palabra, Señor. Denos gracia, Padre, para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Él toma en control de nuestra mente, nuestros labios, de este estudio, Señor. Y que siempre, Señor, la honra, la gloria, la adoración y la alabanza sean dadas a quien lo merece, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que en nosotros no hay nada bueno ni un mérito hay en nosotros, Señor, que estamos aquí, Señor, por el amor, la misericordia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. A Él sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pastor, el tema de hoy, el amor encuentra una manera. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice que porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Wow, interesante. La lección dice, pastor, dice, Adán y Eva han pecado y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín a partir de ahora. El trabajo doloroso y los sufrimientos serán su destino. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza. ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15, mirando directamente a Satanás. La serpiente dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le irás en el talón, pero él te aplastará la cabeza.
Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente lo que eso significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría a la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, 16. Ahí está. Gálatas capítulo 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pastor, el Señor bien pudo haber dicho, bueno, yo se los anticipé, de entrada se los dije, que estuvieran listos, que estuvieran pendientes, porque había un enemigo que intentaría engañarles. Ellos no estaban ciegos, ¿verdad? Dice que desde el principio de la sierva del Señor que los ángeles hablaban con ellos, y el mismo Cristo Jesús hablaba con ellos en el jardín del Edén. Ellos fueron advertidos que había un enemigo y que intentaría engañarles. Y Dios bien pudo haber dicho, bueno, ellos pecaron. Yo les anticipé, les advertí desde un principio. Ahora que se tengan las consecuencias. Hebreos capítulo 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso, pastor, que Dios hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser redimidos a través de Cristo Jesús. No por nada, pastor, que no suelte esa línea que usted lleva. Pero yo sigo insistiendo en ese libro, Historia de la Redención. No sé, ahorita con lo que el pastor está diciendo y claro, las lecturas que hay, me recuerdan cuando estudié ese capítulo. En verdad que cuando el enemigo hizo caer a nuestros primeros padres, él esperaba ese castigo o esa amenaza que Dios había puesto en nuestros primeros padres. El día que pecares, morirás. Y él esperaba para que así los ángeles que habían quedado con Dios pudieran ver qué carácter de Dios. Que porque ya cayeron y pecaron, ahora aquí te quedas y ya no vienes más. El diablo estaba esperando esa ejecución. Nunca pensó que se había hecho los preparativos. Porque si él pensó de esa manera, yo ahora personalmente me pregunto, ¿por qué no pensó en él cuando pecó? ¿Por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no acabó con ellos? Como él esperaba que terminara con Adán y Eva. Él esperaba que Dios cumpliera su palabra y que acabara con ellos. Y la verdad es que ahí la vida de Adán y de Eva se acortó cuando no había sido en un principio así. Ellos fueron hechos o creados para vivir eternamente. Y cuando ellos cayeron en pecado, la vida se acortó, tanto los de ellos como lo que fue también de la tierra. Y vemos nosotros, si leemos el libro ese de Génesis, ahora entendemos que Dios tanto los maldijo a ellos como también maldijo la serpiente. Así es de que podemos ahora entender cómo es de que el amor, realmente el amor ágape, siempre encuentra una solución para el bien del pecador, para el bien del desobediente. Y encontramos y vemos que en verdad el verdadero amor siempre va a llevar a otros a ese arrepentimiento y a amar como Dios ama. Y eso era lo que Dios quería, que estos
no obedecieran por temor, sino obedecieran por el amor que Dios tuvo hacia ellos o tiene ahora hacia nosotros. Wow, qué lindo, pastor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Algo bien lindo que dice aquí, pastor, dice: si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ni lo que dice la lección, pastor. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo, no quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad, pastor? Como Dios, a través de Cristo Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Ahí es que nosotros tenemos dueño, pastor. Dios nos ama. Amén. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que pagara nuestra deuda, dio por nuestro rescate. Dice la Biblia también, pastor, que somos la niña de sus ojos. A veces nuestra mente, pastor, es tan pequeña, tan finita, que no alcanza a entender este sacrificio, este gran amor. Como un Dios de amor, un Dios de misericordia, como un Dios que estaba sentado al lado de Dios Padre, pudo despojarse, pudo venir de allá, dejar esos privilegios, dejar esa adoración, porque le adoraban los ángeles, y venir a esta tierra y hacerse igual a nosotros, por causa de nosotros, padecer y ser crucificado por nuestra causa. Es algo tan maravilloso que uno a veces no puede entender, pastor, y nuestra mente no alcanza a entender. Así es. Desafortunadamente, a veces perdemos las oportunidades que Dios nos da en esta vida por decisiones a veces personales, pero aunque sabiendo la verdad y conociendo que todo lo que hemos nosotros ya leído y aceptado, que ahora por un deseo personal, por un capricho, dejo toda la verdad para seguir la mentira. Y pierdo el cielo. Y se pierde el cielo, pastor. Vale. Pero aún ahí, fíjese, ahí está el amor de Dios. Aún ahí, cuando uno reconoce y realmente hay un arrepentimiento, hay una aceptación de su falta de uno y el pecado, ahí está el amor de Dios. Por eso el título queda claro: el amor encuentra una manera, una solución por el pecado o la desobediencia que se hizo. Y así pasó. Dios prefiguró todo. Por eso ese versículo de Génesis 3:15, en el cual se le da una profecía para Adán, donde cómo iba a ser vencido el engañador, cómo iba a ser rescatado aquel lugar que se le había dado a Adán para gobernar. Y es así como nosotros podemos ver plenamente ese amor pleno de Dios por la humanidad. O sea, se entregó, se dio todo el cielo para poder rescatar lo que se había hecho y que Dios había dicho: todo es bueno en gran manera. Así lo vio Dios, así lo percibió cuando hizo su creación. ¿Por qué tenía que ser afectado? Dios no,
puso un mal en nadie, ni aún en este ángel. A este ángel lo recibió con todo, como cuando recibes a tu bebé en tus brazos en el hospital, con el corazón abierto, con un amor donde el dolor se te olvida y donde ahora lo que realmente quieres tener y quieres abrazar es aquel pedacito de carne que Dios te ha entregado, que Dios puso en tu vientre, y que así es como Cristo lo vio. Él no iba a permitir que el enemigo se saliera con la suya. Lo que Dios estaba esperando en verdad era que los ángeles del cielo vieran hasta dónde llegaba ese líder que Dios les había puesto. Por eso la sierva del Señor dice en esta nota, Cada día con Dios, página 214. Cristo soportó todos esos sufrimientos para obtener el derecho de conferir justicia eterna a todos los que creyeran en Él. Vean, justicia. Oh, cuando pienso en esto, llego a la conclusión de que jamás debería brotar de mis labios la menor queja. Oh, sí, porque cuando nos está yendo todo mal, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? ¿Por qué no cambias esto si hoy cuando más te sirvo? Pero vamos un día a preguntarle a los apóstoles, ¿por qué a Pablo también le tuvieron que mochar la cabeza como a Juan? El unigénito Hijo de Dios se dispuso a dejar las cortes celestiales y venir a este mundo para vivir en medio de gente desagradecida que no quería aceptar su misericordia y su gracia. Vean, todavía aceptó vivir una vida de pobreza y soportar sufrimientos y tentaciones. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra declara, como escondimos de él el rostro. Uno de sus discípulos, Pedro, lo negó y Judas lo traicionó. ¿Y por eso Cristo iba a renunciar? No, la gente que vino a bendecir aún lo rechazó. Vean, y ni aún así Cristo dijo al Padre, Señor, envía por mí, porque estos en realidad que son tercos y duros de corazón. No, porque el amor allí estaba. Él era amor, como su Padre es amor. Un Dios que perdona y que conoce las fallas y las faltas de la humanidad. Veamos este último versículo o cita. La fe por la cual vivo, página 207. En la obra intercesora de Cristo, el amor de Dios se reveló en toda su perfección a los hombres y a los ángeles. Él intercede por nosotros. Es el gran sumo sacerdote que aboga en vuestro favor y podéis presentar vuestro caso al Padre por medio de Jesucristo. Wow, qué hermoso. O sea, ahora podemos ver que en realidad el único medio, el único intercesor es Cristo. Y es a Él a quien nosotros debemos de confiar, debemos de entregarnos, debemos de agarrarnos en nuestras debilidades, porque aún siendo débiles, Él nos dará la fortaleza. Por eso podremos ir entendiendo por qué la lección que viene nos va a hablar de ese único sumo sacerdote. Así es de que te invitamos para que no te desconectes, sino continúes con nosotros para el día de mañana. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.